Pues vamos a empezar con esta cuarta lección, cuyo título genérico es el siguiente: el teorema de Clausewitz sobre la conexión entre la política y la guerra frente a la doctrina idealista de Kant sobre la paz perpetua. De manera que nos tenemos que ocupar aquí, a ver si consigo hacerlo de manera sucinta, de, digamos, lo más importante de la obra de Clausewitz referida justamente a esta temática de las relaciones de la guerra con la política, y en todo caso hacer un breve resumen de la paz perpetua de Kant, ¿no? Y entonces, pues, empezamos sencillamente remitiéndonos a la primera de las sesiones en las que hicimos un recorrido por los tratados sobre la guerra y destacábamos precisamente de entre todos ellos como el tratado que habría alcanzado algo así como la madurez o el cierre categorial de los tratados sobre la guerra, el libro de Clausewitz de la guerra. Entonces, en este libro, pues efectivamente en este libro precisamente pues Clausewitz desarrolla su concepción de la guerra, pero muy vinculado a la teoría del Estado. Y después de hacer una lectura minuciosa del libro, yo he sacado la conclusión de que, bueno, además de proporcionarnos, podríamos decir, todo lo que sería su sabiduría científico-noseológica de la guerra, es decir, que la distinción que haremos en la próxima sesión entre estrategia y táctica y pues eso, lo que la función de las Fuerzas Armadas, el Ejército y demás, además de todo esto, pues tiene mucho interés el libro precisamente porque hay ejercitado continuamente una teoría del Estado. Esta es la primera cuestión que se me ocurre a mí decir ahora mismo, precisamente para enlazar la guerra con la política, sencillamente. Tengo que decir que estamos ya en otro ámbito, es decir, ahora las categorías políticas sobre la guerra son el punto de arranque o la plataforma para iniciar nosotros, ¿verdad?, un regresus hacia el tratamiento pues político-filosófico de la guerra. Es decir, sin este libro, que alcanzaría a mi juicio pues el nivel de madurez de estos asuntos, pues no podríamos decir nada y ni podríamos considerar la guerra como una idea filosófica. Muy bien, pues yo tengo que decir sencillamente que del teorema de la guerra, que podríamos decir que presenta o formula en la primera parte, en el capítulo primero del libro primero, en el apartado 24, y que luego desarrolla, como veremos, pues en el libro octavo, capítulo sexto del libro octavo, pero yo creo que este primer planteamiento ya es completamente ilustrativo y merece la pena hacer un pequeño comentario porque no es extenso, es muy breve y perfectamente lleno de significado. Dice exactamente en este apartado 24, la guerra es una mera continuación de la política por otros medios. Vemos pues que la guerra no es solo un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación del tráfico político, una ejecución del mismo por otros medios. Lo que sigue siendo peculiar de la guerra se refiere tan solo a la naturaleza singular de sus medios. El arte militar en su conjunto y el general, al mando de cada caso concreto, pueden exigir que las direcciones e intenciones de la política no entren en contradicción con estos medios. Y probablemente esa pretensión no sea pequeña, pero por mucho que influyan, en algún caso, sobre las intenciones políticas, siempre habrá de pensarse tan solo como una modificación de las mismas, porque la intención política es el fin, la guerra el medio,
y nunca puede pensarse el medio sin el fin. De manera que, como vemos, el vínculo es realmente estrecho, ¿Y esto qué quiere decir? Pues eso, que realmente Clausewitz no tiene una teoría plana del Estado, sino que él se da cuenta de que hay, primero, una pluralidad de poderes, que no hay solamente los poderes relacionados con los que gobiernan, los que legislan y los que juzgan, sino que hay un poder determinativo que tiene que ver con lo que en nuestro lenguaje sería naturalmente la capa cortical, ¿verdad? Y que ese poder determinativo pues tiene que conjugarse con lo que podríamos llamar el poder operativo, es decir, que si el ejército opera y sus mandos están operando, pues hay un poder que está en esa misma capa, que es la diplomacia, y que pues resulta que no pueden concluirlo todo, y entonces pues no es que la diplomacia fracase, es sencillamente que la diplomacia tiene unos límites, no puede hacer más, y entonces digamos que la capa cortical no es solamente el ejército, sino que también hay diplomacia que hace pues unas operaciones previas, y cuando estas de alguna manera pues ya han terminado su ciclo, pues entonces empiezan otras, claro, en una palabra, es decir, otros medios que son los que operan en el ámbito justamente pues de las operaciones militares, y ahí es donde están los generales que ocupan el puesto de los diplomáticos, sencillamente porque son cosas que llevan una continuidad, que no es que se trate de un fracaso, sino que el Estado tiene que tener esto previsto perfectamente, ¿no? Lo cual quiere decir, por otro lado, que, bueno, y claro, evidentemente, ¿cuál es el objetivo? En el libro de Clausewitz constantemente está apareciendo la idea de la defensa del territorio, el territorio que se descompone en sus partes, que puede ser un río, que puede ser un bosque, que puede ser una ciudad, en fin, y que hay para ello, y ahí es donde está su pericia militar, pues tácticas diferentes y estrategia. Tiene que haber una estrategia general, claro, tiene que haber una estrategia general para todo ello, y luego pues tácticas particulares para cada uno de los casos, ¿no? De manera que entonces está muy claro que para Clausewitz una cosa es la capa protectora de ese territorio, que es justamente lo que hay que defender, en una palabra. Y claro, estamos ante un personaje que, como es bien sabido, pues es militar, es un general, que participó prácticamente en todas las batallas de las guerras napoleónicas, en la invasión de Napoleón a Prusia, ¿no? Y que además que compaginaba su condición de militar con su condición de profesor de Estado Mayor en la Escuela General de la Guerra, de manera que es un hombre que sabe de guerra porque no solamente combate, sino porque ha leído muchos libros y porque sabe muchísimas cosas y muchas técnicas, y entonces pues las aplica sencillamente a la guerra, ¿no? Entonces, precisamente por esto él sabe que ahí está el asunto fundamental. Y ahora yo quiero también aquí sacar a colación el hecho de que él es consciente de que hay una dialéctica entre las capas y entre los poderes, y que no siempre hay, por así decirlo, pues armonía, es decir, que esa armonía puede romperse, ¿no? Y es el ejemplo vivo es el propio Clausewitz, que por supuesto estuvo al servicio de la capa conjuntiva prusiana, hasta que él mismo se dio cuenta que la capa conjuntiva prusiana, pues muy concretamente Guillermo Federico III, pues estaba haciendo unas maniobras que no le convencían desde el punto de vista político, y que era algo así como amañar una especie de paz pues a escondidas con Napoleón. Y entonces pues esto le llevó a él a enfriarse de tal manera que se fue a otro estado en el cual digamos el enfrentamiento con la amenaza napoleónica estaba más garantizada, que era Rusia, ¿no? Con lo cual pues naturalmente lo que viene a decir es que, bueno, pues en un estado hay una capa cortical que tiene que estar al servicio de la defensa del territorio, y una capa conjuntiva que unas veces pues tiene
tiene maniobras que no coinciden plenamente pues con esto que hemos dicho, ¿verdad? Con que si la intención política es el fin, la guerra es el medio, y entonces pues que a veces eso se desbarata, que puede darse la contradicción, y cuando se da la contradicción, pues entonces ya tenemos que ir a otro lugar, ¿no? A otro estado donde eso no pueda darse, ¿no? Bueno, entonces yo en este guión que les he ofrecido, pues ilustro el asunto precisamente para que la cosa no quede en un tratado de guerra. Pues vamos a progresar con este tratado sobre las guerras realmente que realmente han existido. Entonces ponemos dos ejemplos, el ejemplo de la Primera Guerra Mundial y el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como es bien sabido, la Primera Guerra Mundial del año 14, que comienza en el verano de 1914, pues tiene un inicio, podríamos decir que no es ni mucho menos la causa. Nosotros vamos a defender en la próxima sesión una teoría materialista de la causalidad histórica, que naturalmente trata de romper o de triturar la concepción habitual de los historiadores de creer que la guerra tiene una causa directa. Nuestro punto de vista es que en todo caso de lo que voy a hablar ahora, podrían ser pues eso, la causa eficiente, mientras que las causas materiales se remontan pues a razones muy poderosas que nos retrotraen pues eso a la historia, naturalmente, claro. Esta es la cuestión. Bueno, pues el primer ejemplo que les pongo yo pues es el atentado de Sarajevo, que para todos los historiadores pues es considerado como un casus belli, que no tiene vuelta de hoja. Y bueno, por supuesto, nosotros veremos que la Primera Guerra Mundial pues tiene sus razones poderosas anteriores, ¿no? En la guerra franco-prusiana, y así podríamos en los conflictos entre Rusia y Austria pues por los Balcanes, en fin. Pero bueno, vamos al caso, vamos al asunto. Entonces, como es bien sabido, hay un grupo terrorista, que es el grupo terrorista Manos Negras, que está pues defendiendo lo que es la independencia total de Bosnia y Herzegovina del Imperio Austrohúngaro, y precisamente ahí Serbia tiene la pretensión de anexionárselo para constituir la Gran Serbia. Y bueno, pues ahí podríamos decir, pues hay una guerra terrorista, una organización terrorista que está pues eso, buscando esa secesión, esa separación del Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues resulta que el aspirante a la corona, Francisco Fernando, tiene la luminosa idea de visitar Sarajevo ni más ni menos que el 28 de junio de 1914. Es que esta no es una fecha cualquiera, es el Vidovdan, que es una fiesta nacional serbia, y ¿qué es lo que se conmemora en ese 28 de junio de 1914? Pues precisamente la victoria de Serbia sobre los turcos en la Segunda Guerra de los Balcanes. O sea que la cosa ya empieza a tener sentido. Y esa misma fecha, en el año 1389, es decir, en el siglo XIV, pues se produjo la operación contraria, es decir, que los turcos se apropian del reino de Serbia, que era pues una parte de que se había salido, que había resultado pues de la descomposición del Imperio Romano. Bueno, pues como ven ustedes, probablemente el viaje pues no era muy oportuno, claro, ese mismo día, podría haber sido otro, pero Francisco Fernando se empeña en este 28, y además acompañado de su esposa, que estaba embarazada, y va a tener el cuarto hijo. Bueno, pues entonces los Manos Negras, que era un grupo perfectamente aceptado no solamente por los dirigentes de Bosnia-Herzegovina, sino que eran perfectamente alimentados, conocidos y por el gobierno serbio,
que, como se sabe, Serbia ya había conseguido la independencia desde el año 1883, es decir, que Serbia ya funcionaba como un Estado, como una sociedad política que quería justamente ampliar su territorio con el espacio, pues, de Bosnia y Herzegovina. Entonces, organizan, como saben que este hombre ya ha anunciado su viaje, pues organizan un atentado, y entonces pues ahí además hay una selección. Yo he estado mirando un poco cómo se llevó este asunto, y hay una selección pues de unos 19 o 20 serbios de pro que están viviendo en Bosnia y Herzegovina, encabezados por un famosísimo linotopista, efectivamente. Y entonces pues su plan de ataque consiste precisamente primero en utilizar una bomba para introducirla en el carruaje, porque además este hombre pues viaja allí y resulta que sin ninguna protección, y va con el coche descubierto, ¿no? Y bueno, el caso es que el primer asunto era pues que este linotipista pues cogía la bomba y la intentaba introducir en el coche, pero este primer momento fracasa porque el propio archiduque pues coge la bomba y que no ha explotado todavía, y la echa fuera. Entonces explota en otro vehículo de ese convoy y hiere a unos militares que le estaban pues protegiendo, y el caso es que la cosa quedó ahí. Entonces, en ese momento, claro, naturalmente lo más oportuno, lo más prudente hubiera sido retirarse, ¿no? Pues el archiduque Francisco Fernando tenía que dar muestras de entereza y, en cierta medida, pues de un poco de una valentía que se convierte en temeridad. Claro, ya no es tal valentía, sino que ejecuta todo el plan, todas las ceremonias, y en vez de, pues eso, tomar las de Villadiego, pues nada, se espera ahí unos cuantas horas, tiene lugar la ceremonia de encuentro en el ayuntamiento de Sarajevo, y luego cuando se van a retirar, claro, los generales austriacos le dicen que, bueno, que no tenía ni siquiera que haberse quedado, pero bueno, el caso es que él se queda. Y entonces resulta que los terroristas tenían, además de ese plan A que fracasó, un plan B, y el plan B sería precisamente esperar al convoy en un punto, que es un famoso puente que tienen ahí la imagen. Este puente todavía existe, un puente que es estrecho y además tiene una curva tremenda, donde el convoy, pues en aquella época sobre todo, pues tenía que disminuir mucho la velocidad. Y en ese momento pues aparece Gavrilo Princip, que es un joven que no tiene todavía la mayoría de edad y que además es muy aguerrido, y que él mismo se ha prestado para hacer este último servicio a la causa serbio-bosnia, ¿no? Y pues nada, coge, y con una pistola, él llevaba pues un traje que le cubría ese arma, se acerca al coche y como lo llevaba descubierto, pues dispara primero sobre la archiduquesa Sofía. Esta mujer pues muere, claro, naturalmente, y muere con lo que lleva dentro, que es el hijo que esperaban, y el archiduque, cuando se da cuenta del asunto, le da tiempo a pronunciar la palabra Sofía, ¿no? Claro, como diciéndose, ¿qué te ha pasado? Y entonces en ese momento el siguiente disparo ya es al pecho, y entonces pues Francisco Fernando cae ahí abatido, y bueno, pues ese es el final del asunto, ¿no? Es un atentado que es terrorista, pero está involucrado, por así decirlo, en un asunto de guerra, como veremos ahora. Es terrorismo hasta ese momento. En el momento en el que Austria reacciona, pues ya no hay terrorismo, ya la cosa se convierte en una acción más de guerra, claro. Porque si hubiera habido complicidad por parte de los aterrorizados, pues entonces, claro, eso seguía siendo terrorismo, ¿verdad? Pero es que los austríacos reaccionan muy bien, claro.
Y la reacción austriaca empieza por ser precisamente una reacción diplomática, es el famoso ultimátum. Entonces ya vemos a la diplomacia austriaca, es decir, en el lenguaje de Clausewitz, ¿no? En el lenguaje nuestro primero, ¿no? El poder determinativo de la capa cortical. En el lenguaje de Clausewitz, ¿no? Pues la política entendida precisamente como acción determinante de un aspecto importante de la política austriaca en relación, pues eso, con este acontecimiento. Bueno, el ultimátum, como es lógico, pues esencialmente supone eso, el disgusto enorme, porque claro, porque es el heredero a la corona, no es cualquier persona, no es un atentado a una persona física austriaca, sino que es al heredero. Entonces, claro, esto es muy importante, es decir, a un miembro de la capa conjuntiva de la sociedad política austríaca. Y en ese ultimátum pues hay muchas cosas, se le acusa a Serbia de haberlo permitido, etcétera. Serbia eso lo traga, pero hay dos puntos en este ultimátum que Serbia no puede aceptar. Uno de ellos es que le permita Serbia pues juzgar a este hombre, a Gavrilo Princip, con la legislación austriaca y, claro, por supuesto, muy probablemente condenarle a muerte. Esta es la cuestión. Y en segundo lugar, y bueno, o sea, en una palabra, es pedirle a Serbia que, en cierta medida, pues digamos que las instituciones jurídicas austriacas pues operen en territorio serbio, cosa que, pues naturalmente, Serbia no lo iba a aceptar, ¿no? O que hubiera una extradición, ¿no? Pero Serbia en absoluto aceptó este asunto. Y es más, lo que propuso es, bueno, pues que vaya al Tribunal Internacional de La Haya. Claro, Austria dijo que no, que en absoluto, que eso tenía que ser juzgado por un tribunal austriaco, y como no se podían poner de acuerdo, pues ahí está. No es que fracasara el asunto, es que es imposible que hubiera acuerdo, vamos, en una palabra, ¿eh? Y la otra medida que no podía aceptar Serbia, pues era lo que podemos llamar la intervención de la policía austríaca para reprimir a este grupo terrorista de Manos Negras, claro, ¿eh? Y entonces ahí, claro, los serbios dijeron que ni hablar, que ellos tenían su policía y que ellos iban a detener a este grupo de terroristas, iban a detener a Gavrilo Princip, porque lo conocían perfectamente, vamos, y estaba la cosa cantada, es decir, que tenían sedes, estaban perfectamente... Bueno, vamos, el equivalente en nuestro país pues sería eso, las dependencias de los etarras en sus sitios, donde todo el mundo sabe que operan, actúan y que, bueno, pues, y que están por la secesión del País Vasco. Pues Manos Negras era una cosa parecida, era un grupo pero que muy parecido, y entonces pues Serbia no permite ni mucho menos la entrada de la policía austríaca allí. Bueno, por cierto, una policía serbia que detiene a Gavrilo Princip, le lleva a los tribunales, y le juzgan en Sarajevo, un juicio rápido, pero no le condenan a muerte, ¿eh? Ponen como excusa que es que no es todavía mayor de edad, ¿eh? Ya tenía 19 años, supongo yo que es porque la mayoría pues estaba rondando entre los 20 o 21, acaso sea eso, esto no lo puedo confirmar ahora mismo. Bueno, este es el asunto, que al mes siguiente, evidentemente, Austria primero hace todas las operaciones posibles para asegurarse el apoyo de Alemania, claro, este es el asunto, para asegurarse el apoyo de Alemania, y declara la guerra. Al mes siguiente se declara la guerra, es que no hay vuelta de hoja. Y entonces ahí se reactivan las alianzas, claro, es decir, que Austria pide el apoyo de Alemania, y luego pues a esta alianza pues se va a sumar, como se sabe bien, pues el Imperio turco, ¿no? Y luego hay otro asunto importante, y es que la causa de Serbia, como es lógico, por eslavos que son, pues es defendida por Rusia, y a su vez, claro, pues naturalmente ahí Francia entra también en favor de Rusia y de Serbia, con lo cual al hacer esta operación pues eso se reeditan los enfrentamientos entre alemanes, que ahora ya no son prusianos solo,
y franceses, es decir, que de alguna manera la guerra franco-prusiana vuelve otra vez a ponerse sobre la mesa y los franceses ven la oportunidad de oro para recuperar la Alsacia y la Lorena, como así fue después en Versalles, ¿no? De manera que la reacción austríaca supone no pues enfadarse mucho más, sino bueno, pues mira, la diplomacia tiene este recorrido y ahora pues la política supone las bombas y supone los cañonazos y supone la guerra y ya está, y ahí hay continuidad directa entre política y guerra, no hay vuelta de hoja, ¿no? Bueno, pues el otro ejemplo que les pongo yo ahí debajo, pues tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También es bien sabido que el casus belli, que se suele suscitar o que se suele poner como ejemplo, pues es la retirada de la barrera de la frontera germano-polaca, es decir, que de alguna manera pues ahí los aliados, es decir, Inglaterra y Francia sobre todo, fundamentalmente, no pueden aceptar, estamos hablando ya de la Segunda Guerra Mundial, pues que Hitler se salte a la torera la paz de Versalles. Esta es la cuestión, es que Hitler se salta a la torera la paz de Versalles, y vamos a decir un poco sobre este asunto, ¿verdad? Y entonces, pues, puede ser considerado esto, junto naturalmente a las anexiones de Austria y los Sudetes, y la desmembración de Checoslovaquia, Eslovaquia, veremos ahora, vamos a decir algo sobre el asunto, pues Hitler reactivó las pretensiones territoriales por el este que le permitían la construcción de la Gran Alemania, lo cual pasaba por la invasión de Polonia. Entonces la invasión de Polonia tiene un primer momento fisicalista, que es romper la barrera que separa Polonia de Alemania. Entonces esto es considerado como el casus belli, ¿no? Hay que decir, nada, muy brevemente, claro que podía decir, pero bueno, una cosa tan así como romper una barrera, pues esto tiene miga, porque esto supone precisamente que los ingleses y los franceses ven en este acto ya, por así decirlo, una declaración de guerra, claro, una declaración de guerra. Habrá también un ultimátum, como vamos a ver ahora, y ese ultimátum tiene su recorrido, y como no tiene las consecuencias que creían los ingleses, con el beneplácito de la diplomacia de Roosevelt, la diplomacia americana, que está, por supuesto, apoyando a Inglaterra, aunque propiamente Estados Unidos no entra en guerra hasta el año 41, y esto está ocurriendo en el año 39, pues, bueno, como se sabe, por el ataque sorpresa de Japón. Sin embargo, la diplomacia de Estados Unidos está al tanto y está apoyando plenamente todas las maniobras inglesas y después francesas, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay que decir ahí? Sí, Alemania desobedece la paz de Versalles, pero hay que decir, claro, qué es lo que contenía esa paz de Versalles, pues firmada, como es bien sabido, pues entre los 4 aliados de aquel momento, ¿verdad?, de la Primera Guerra Mundial, es decir, Wilson por Estados Unidos, George por el caso de Inglaterra, Clemenceau, que es el presidente de gobierno, no el jefe de Estado, ¿no?, sino el presidente de gobierno francés, y Orlando, el italiano, pues hacen una paz sin contar con Alemania, pero es que, claro, hay que darse cuenta de que Alemania, el 11 de noviembre de 1918, pues había cambiado de régimen, es decir, que Guillermo II huyó a Holanda y se produce un gobierno republicano, es decir, que se impone la República Alemana con una estructura democrática en el gobierno. Bueno, pues el caso es que estos 4 grandes personajes ya no cuentan con el presidente de la República Alemana, o sea que no tendrían que haber pactado con Guillermo II, que había huido, sino con los representantes, digamos, elegidos democráticamente de la República Alemana. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la República Alemana va a padecer los errores de la Alemania imperial, de las maniobras hechas por Guillermo II. Y entonces
le ponen unas condiciones tan drásticas, de las cuales vamos a destacar aquí lo del pasillo polaco, porque es lo realmente importante, ¿no? Como es bien sabido, le reducen el ejército, le limitan el armamento, solo puede tener Alemania 100.000 hombres, muy poco armamento, tiene que pagar unas sanciones económicas en concepto de reparaciones, pierde su imperio colonial, es decir, la Tanganica, Togo, Camerún, etcétera. Y sobre todo, claro, por supuesto, y aquí está, bueno, pierde la Alsacia y la Lorena, que la recupera Francia, como es bien sabido, y sobre todo, pues el asunto se le desposea del pasillo polaco, es decir, del pasillo de Danzig, ¿no? Es decir, que como hemos visto, romper las barreras en el año 39, pues es una causa eficiente que de alguna manera desencadena, por así decirlo, las razones poderosas que hay y que se remontan a la Primera Guerra Mundial y concretamente a la paz de Versalles. Entonces, hay que decir muy rápidamente, pues que lo que sería, vamos, lo que sería el asunto este del pasillo de Danzig, ¿no? Este pasillo, pues supone algo así como la separación de Alemania en dos partes, ¿no? La parte oriental y la parte occidental, Es decir, que no es una cosa, que no es una cosa que los alemanes pues pudieran aceptar plenamente, es decir, que sencillamente separan lo que podríamos llamar, el pasillo de Danzig supone la separación en la Prusia por un lado de la Prusia oriental del resto del Reich, es la división de Alemania, Y entonces, pues, ¿qué es esto? Pues supone el acceso de Polonia al Báltico, y entonces es la aparición de dos distritos bien diferentes, que por un lado en el oeste está el distrito de Danzig, y por otro el distrito de Memel, de población alemana enfervorizada con Hitler, como veremos después, y que va a ser administrada por la Sociedad de Naciones, ese invento del presidente Wilson, ¿no? Pero resulta que aquí, a río revuelto, pues ganancia de pescadores, y es que quieren meter la cuchara, pues Polonia y Lituania, es decir, por ejemplo, pues eso, Lituania invade Memel, que es un territorio con una población alemana muy arraigada, ¿verdad? Y sin embargo, pues esto, y con el fin de recuperar la capital, Vilnius, que había sido tomada en el año 1920, pues por Polonia, ¿no? Bueno, es bien sabido que ahí se produce un conflicto curioso entre Polonia y Lituania, y Alemania de momento lo deja pasar hasta que realmente pues invade este pasillo, invade Memel, y se olvida naturalmente del conflicto entre los estados de Lituania y de Polonia, ¿no? Bien, es verdad que Polonia intenta la apropiación de Vilnius en el 39, en la última intentona, con un ultimátum, y naturalmente Lituania, que tiene menos poderío militar, pues eso, acepta el asunto, ¿no? Y en marzo del 39 los alemanes pues se dejan de andar con zarandajas y podemos decir, con diplomacias con respecto a Polonia y a Lituania, e invaden directamente estos dos territorios, estos dos distritos, en lo que se ha llamado pues la Guerra de las Flores, porque Hitler fue aclamado poderosamente, es decir, sencillamente porque la población de Memel, donde hay un puerto, ¿verdad?, y pues es alemana, y entonces, por así decirlo, hay una especie de entusiasmo alemán que recuperan su unidad territorial, vamos, que de nuevo la cuestión del territorio, ¿no?, y como verdadera razón por la cual pues se producen los enfrentamientos y las dialécticas de... Bueno, a esto hay que añadir que, claro, los inicios de la Segunda Guerra Mundial tienen, por así decirlo, unos movimientos, podríamos decir, que pueden entenderse, ¿no?, desde el punto de vista prudencial, de lo que sería el ejército alemán, ¿no?, y de lo que sería pues el Estado Mayor alemán, ¿no? Lo de la recuperación de Danzig, pues en cierta medida entra dentro pues de lo
a mi juicio, entra dentro pues, de lo que es natural, ¿verdad?, en la recuperación de ese territorio, ¿verdad? No hay todavía, a mi juicio, imprudencia desmesurada o masiva, ¿no? Y esto en lo relativo a este asunto. Pero es que hay otro asunto también importante, y es que si ya tenemos por un lado el reconocimiento de estas maniobras militares de Alemania hacia este territorio polaco, pero ya de ahí pues pasamos a toda Polonia, ¿verdad? Eso ya ahí entraría el punto de la imprudencia, ¿verdad? No es lo mismo el pasillo que toda Polonia, pues claro. Y el otro asunto tiene que ver con Europa Central, es decir, es el desmantelamiento de Checoslovaquia, es decir, es la Eslovaquia, que también tiene, por así decirlo, como ocurrió con la intervención de Alemania en Memel, los eslovacos son germanófilos, es decir, que sienten un cierto entusiasmo y porque además quieren quitarse del yugo húngaro, es decir, que Hungría, que también ha surgido como una sociedad política después de haberse desmembrado el imperio austrohúngaro, pues reivindica de nuevo el territorio, ¿no?, por razones económicas y por razones territoriales y estratégicas, la Eslovaquia. Y ahí entra en conflicto Hungría con Ucrania. Amigo, aquí las cosas se complican y hay, como vemos, una teoría de juegos, podríamos decir, es decir, hay dobles bandas, bueno, pues entonces Alemania contempla esto con una cierta tranquilidad, con una cierta pasividad, porque ve que su avance sobre Eslovaquia pues está perfectamente está respaldado por la propia población, y bueno, pues ahí también está el asunto pues dentro de la prudencia, dentro de los límites prudenciales, ¿no? El asunto ya, pues digamos que pasa es decir, cuando Hitler pues quiere ir mucho más allá, y entonces pues ya se mete pues en Polonia, en Rusia, en fin, esto ya es otro asunto que ahora mismo no lo vamos a tocar aquí, ¿no? Bueno, pues a lo que vamos, que previamente a la declaración de la guerra, previamente, pues ahí, como es lógico, pues eso, la actividad política, entendida la actividad política como la actuación previa a la actuación militar, la actuación diplomática, de alguna manera sugerida por la capa conjuntiva de las sociedades políticas que tienen algo así como la obligación de mantener el statu quo de la paz de Versalles, que ha sido transgredida militarmente pues por Hitler. Y entonces Chamberlain, primer ministro británico, en un discurso a la nación hecho el 3 de septiembre de 1939, dice lo siguiente: estoy hablando desde el despacho del 10 de Downing Street. Esta mañana el embajador británico en Berlín, es decir, vemos aquí eso, la capa determinativa, el poder determinativo de la capa cortical actuando, el embajador británico en Berlín ha entregado al gobierno alemán una nota final que establece que, a menos que nos comuniquen a las 11 en punto que están preparados para retirar las tropas de Polonia, se declarará el estado de guerra entre nosotros. He de deciros que hasta ahora no se ha recibido ninguna garantía y que, en consecuencia, este país está en guerra con Alemania. Es decir, que eso, la guerra, es una mera continuación de la política, con otros medios. Es decir, que Inglaterra ya se está preparando para aquello que decía Churchill de sudor, sangre y lágrimas, ¿no? Lágrimas, sudor, bueno, eso es, sudor, sangre y lágrimas. De manera que con estos dos ejemplos yo creo que podemos ilustrar el teorema de Clausewitz, ¿no? Que no hay, vamos, que una sociedad política pues tiene varias capas, tiene 18 poderes. Nosotros decimos, como trataremos de explicar en la próxima sesión, pues uno de esos poderes es el poder diplomático,
o sea, el poder determinativo de la capa cortical, y que cuando este tiene unas funciones, y cuando estas funciones se agotan, pues tenemos que dar paso a otros medios, claro, a otras maniobras, a otras operaciones, bueno, eso, el poder operativo, que es el ejército, en una palabra, no hay que darle más vueltas al asunto. Bien es sabido que la Segunda Guerra Mundial no se puede entender, claro, sin la intervención de los Estados Unidos. No me estoy refiriendo al desembarco de Normandía, sino, por así decirlo, al pistoletazo que se produce en la parte oriental. Es decir, bien es sabido de todos ustedes, pues que Japón siente una verdadera admiración por la causa alemana, y entonces ellos, en cierta medida, viendo cómo los alemanes han anexionado, pues, Eslovaquia, y luego pues el corredor de Danzig, pero no se han quedado ahí, sino que han ido a Polonia y después a Rusia, pues entonces en el año 41, bueno, pues antes de que invadan Rusia, con el ejemplo claro de Centro Europa, los japoneses intentan emular esas operaciones y ambicionan, claro, y esto en el año 1940 empiezan las maniobras, porque, como es sabido, pues Japón y China están en guerra desde el año 1937, ¿no? La invasión que provoca en China el levantamiento de Chiang Kai-shek, bueno, esto es, no podemos meternos ahora en este asunto. Y entonces, pues, Japón, en el año 40, después de ver los éxitos alemanes en la Europa central, pues firma el Tratado Tripartito, ¿no? Es decir, que se une a la causa, y entonces, pues, ambiciona el imperio colonial en aquella parte, el imperio francés, holandés e inglés, ¿no? Es decir, lo que se conoce como la Indochina y la Insulindia, vamos, que Japón cree que eso va a ser pan comido, ¿verdad? Y lo que Japón quiere hacer en Asia es lo que ha hecho Alemania en Europa, y bueno, pues, ¿y entonces qué hace? Pues un ataque por sorpresa, ahí sí que no hay ultimátum ni nada, un ataque por sorpresa, y Estados Unidos ya, lo de Pearl Harbor, sin previa declaración de guerra, y entonces pues ocurre esto el 8 de diciembre de 1941. Y entonces los japoneses, en ese primer momento, ¿qué hacen? Pues ocupan Filipinas, Singapur, Java, Sumatra, Indochina, Birmania, se instalan en Nueva Guinea y amenazan a Australia. Entonces ahí, claro, el presidente Roosevelt ya tiene que tomar parte activa, porque eso ya no puede ser aceptado, ¿no? Si a esto añadimos que Alemania ha roto de manera unilateral el pacto de no agresión con Rusia, pues ya tenemos naturalmente los frentes bien marcados. Es decir, que en un principio Stalin soñó con la posibilidad de meter la cuchara en el Báltico a través precisamente de este pacto semisecreto, pacto de no agresión con los alemanes. Realmente ahí podríamos decir que Hitler, pues nosotros vamos a defender, no que fuera ingenuo, sino que de alguna manera se dejó arrastrar por una línea secuencial que se remonta precisamente a la paz de Brest-Litov, de la Primera Guerra Mundial, en virtud de la cual la Rusia de Lenin y de Trotsky se sale de la Primera Guerra Mundial y parece que crea una alianza con Alemania. Y entonces Stalin dice, bueno, pues ahora los alemanes, que son tan poderosos, etcétera, como son primos hermanos, porque son, pues eso, son socialistas también, aunque nacionalsocialistas, bueno, en fin, primos hermanos o algo así, pues vamos a ver si nos arreglamos con ellos, y entonces pues para nosotros va a ser todo lo que pretendemos en el Báltico, Esmerendano, Lituania, bueno, toda esa política de Stalin en el Báltico, hasta que se da cuenta en el año 41, con el plan Barbarroja, pues que de eso nada, que Alemania también quiere Rusia, un poco lo que hizo Napoleón con Prusia después de la paz de Basilea, de la que vamos a hablar a continuación, muy brevemente, ¿no? Pues bueno, eso es, nada, que la guerra es inevitable, porque sencillamente, pues eso, la dialéctica entre los estados se complica de tal manera, es tan complicada como hemos visto, es un rompecabezas tan tremendo, ¿verdad?,
que la única salida pues es eso, es la política a través de otros medios, y eso es la guerra mundial, cuyo desenlace pues es Yalta y Potsdam, y es pues eso, el armisticio de la Segunda Guerra Mundial, y en fin la bomba atómica en la parte oriental, y el fin de la guerra, ¿no? Bueno, pues esto en lo relativo a lo que sería la cuestión vinculada a la teoría política de Clausewitz, ligada con respecto a la guerra, ¿no? La guerra es una mera continuación de la política por otros medios. Tengo que decir que esta tesis fundamental la desarrolla en el libro octavo, de la tercera parte, que podríamos decir que es ahí donde realmente pues hay que ir, claro, porque esto no es más que el enunciado, ¿verdad? Y yo les voy a leer un pequeño fragmento que he escogido de este capítulo sexto del libro octavo, que dice así: decimos con la intervención de otros medios, para afirmar con ello al mismo tiempo que ese tráfico político no cesa con la guerra misma, que la guerra misma es política, está diciéndonos aquí Clausewitz. No se transforma en algo completamente distinto, sino que mantiene su esencia. Utiliza la palabra esencia, no se transforma en algo completamente distinto, sino que mantiene su esencia, sean cuales sean los medios de que se sirva, y que las líneas principales que siguen los acontecimientos bélicos y las que están vinculados no son más que sus líneas que se extienden a lo largo de la guerra hasta llegar a la paz. Entonces aquí parece estar ejercitando Clausewitz pues la otra gran pieza importante de la teoría materialista de la guerra, que es la paz de la victoria. Es decir, que la guerra es una mera continuación de la política por otros medios hasta alcanzar la paz. Y es la paz de la victoria, claro. Muy bien. Pues dicho esto, entonces ya nos vamos al último apartado. Intentaré reducirlo lo más que puedas, no sin dejarlo pues eso muy simplificado, que es pues el famoso opúsculo de Kant, La paz perpetua, ¿no? Que es un libro que él escribe pues en el año 1795, y lo escribe justamente unas fechas después de la paz de Basilea, O sea que, como vemos, estamos subiendo y bajando, ahora nos volvemos al siglo XVIII, y en esa paz pues resulta que los dos estados emergentes, si podríamos decir hegemónicos en el centro, en Europa, pues son Prusia y Alemania. Es decir, que Prusia se ha reafirmado como estado potente tras las guerras contra Austria, la guerra primero la pragmática sanción y después de la guerra de los 7 años, y precisamente con el beneplácito en esta última guerra, en la guerra de los 7 años de Inglaterra. Esto es importante por lo que vamos a decir después con respecto a Waterloo, porque, como es bien sabido, pues en un principio pues los ingleses no estaban en esa coalición con los prusianos. Bueno, el caso es que en la paz de Basilea los franceses y los prusianos se reparten Europa y trazan como línea material, como limen, como marca fisicalista el río Rin, y llegan a decir pues eso, que del Rin para arriba para Prusia. Bueno, Prusia ya había mostrado su disposición a ocupar todo aquello, ¿no? Y todo lo que pudieran y todo lo que le pudieran y todo lo que le dejaran. Bien es sabido, pues eso, que ya en la época del rey Sargento y sobre todo de Federico II, el imperialismo prusiano se había extendido precisamente hacia Polonia, tomando de Polonia pues la Pomerelia, y había bajado hacia Austria, anexionándose la Silesia, con lo cual los prusianos estaban en pleno fervor pues imperialista, es decir, estaban apropiándose de territorio que estaba ahí en su frontera y que, bueno, pues lo han incorporado, ¿no? Y en la mente de los franceses, en la mente de Napoleón, démonos cuenta
que Napoleón sube al directorio precisamente en este año. Todavía es muy joven y políticamente no está todavía pues eso trallado, y bueno, pues él acepta esa paz, pero lo del Rin para abajo sí le interesa mucho, porque eso supone, entre sus planes, invadir la península ibérica, y digo península ibérica porque entra no solamente España, sino también Portugal, porque el objetivo de Napoleón pues son las Islas Británicas, claro, y ahí esa es la razón por la que tenemos la intervención inglesa, el general Wellington, en la batalla de Vitoria, de la que hablamos el otro día, en la primera sesión. Bueno, pues la paz de Basilea pues supone para Kant una especie de acontecimiento político-militar de enorme relevancia, que le quiere él sacar un partido filosófico, pero una filosofía elevada, es decir, una filosofía ilustrada, ilustrada y fundada en la bondad de los seres humanos, en la humanidad, ¿no?, en la paz perpetua, ¿no? Entonces había que escribir un opúsculo, ¿verdad?, un pequeño tratado sobre las posibilidades de una paz perpetua a partir de ahí, es decir, que se acaben las guerras, no es que pues se acabe la guerra entre un Estado y otro, que están ahí vecinos, y no, las guerras totales, es decir, que no haya guerras, y para ello pues tienen que desaparecer los ejércitos. Bueno, yo tengo que decir, antes de entrar en un análisis muy breve de la paz perpetua de Kant, que se divide en dos partes, con artículos preliminares y artículos definitivos. Algo vamos a decir muy breve, y sobre todo vamos a leer uno de los artículos preliminares, que es el relativo a los ejércitos. Los ejércitos permanentes, miles perpetuos, deben desaparecer por completo con el tiempo. Vamos, esto que se lo dijeran a Clausewitz. Clausewitz murió en el 1831, Kant en 1804. Naturalmente, a lo mejor tuvo Clausewitz noticia de esta obra de Kant, pero yo creo que no le dio ni la más mínima importancia, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues yo tengo que decir que el término paz perpetua es un término que pertenece al vocabulario positivo de las categorías político-militares, Es un concepto bien utilizado en el conflicto entre españoles y franceses, y ahora pues nos retrotraemos al 1521-1525, que tiene lugar el enfrentamiento entre franceses y españoles por el milanesado, y que supone la victoria española de Pavía, y que supone la reafirmación de la hegemonía española en el continente. Pues, ¿en qué sentido lo utilizaban estos monarcas? Primero Maximiliano, después Francisco I y después Carlos V. O sea que es un uso político-militar, y que tiene que ver precisamente con conseguir una especie de alianza duradera, a la que le ponen el adjetivo de eterna o de perpetua, con los mercenarios suizos, los mercenarios suizos, que se conocen con el nombre de los Reichsläufer. Los Reichsläufer eran unos mercenarios que estaban organizados en unos cuerpos muy, con una preparación militar extraordinaria, y que en cierta medida emulaban pues eso, las estructuras militares de los espartanos. En una palabra, estaban muy codiciados, entonces pues se los rifaban los estados, incluso el Vaticano. Y de hecho, como es bien sabido, estos Reichsläufer, el famoso atuendo de los Reichsläufer, lo podemos ver pues eso, cuando la televisión formal pues nos pone imágenes de una aparición del Papa, que va protegido por una guardia, pues esos guardas que tienen esos cascos y esos vestidos tan llamativos, pues esos son los Reichsläufer suizos, ¿no? Pero esto costaba dinero, Es decir, que había que pagar dinero, y entonces pues estos personajes que acabo de citar no siempre tienen disposición económica,
porque ya están endeudados, el caso de Carlos V, ¿verdad?, o porque no tienen recursos suficientes, y ahí, pues otros, muy concretamente Francisco I, que parece que tiene las arcas saneadas y es capaz de comprar el servicio de estos mercenarios. Bueno, para que esto no suene a, qué sé yo, a una ficción, pues yo me he tomado la molestia de hacer un rastreo de este término de la paz perpetua, y lo he encontrado en varios sitios, pero solamente voy a referirme a dos de ellos. Una obra de Diego de Saavedra y Fajardo, es decir, este politólogo y político español de la época de Felipe IV, que le toca vivir o que le toca pasar, pues eso, la amargura de la paz de Westfalia, de la pérdida es decir, como vemos aquí, ahora ya nos vamos al siglo XVII, nos pasamos de 1520-21, pues bueno, pero este hombre, además de ser un gran, bueno, claro, efectivamente, pues el autor de la idea de un príncipe político cristiano, con una clara crítica al príncipe de Maquiavelo, o sea que es un pensador muy fecundo, muy interesante. Pues uno de los libros que yo he estado mirando estos días, pues es España y Europa en el siglo XVII, Entonces hace un recorrido y se retrotrae a tiempos pasados, ¿verdad? Y entonces, pues de ese libro, en la página 273, he encontrado yo una referencia directa precisamente a la terminología paz perpetua. Les leo el fragmento en el que lo he encontrado. Dice, porque Carlos, está hablando naturalmente de un rey francés, hijo del susodicho rey Luis, renovó esta alianza en el año 1496, se está refiriendo a la alianza con los grisones y con los suizos, en el año 1496. La que hay entre su dicha majestad y las ligas grisas se renovó también por el rey Luis XII en ceremonia en Italia el 24 de junio de 1508. Punto. El rey Francisco I, su yerno, hizo un tratado de paz perpetua. Repito, el rey Francisco I, su yerno, hizo un tratado de paz perpetua con los cantones de las ligas de los suizos y sus aliados en Friburgo, la víspera de San Andrés, el año 1521. Ahí empieza la contienda que se conoce como la batalla de Pavía, ¿no? Y el día 7 de mayo hizo alianza en Zúrich con todos los cantones suizos, excepto con el de Zúrich, curiosamente, y con la Liga Grisa, en la cual alianza entró también después la Liga de Cadea y otras jurisdicciones, el 5 de febrero de 1527 en la ciudad de Coira. Pero es que dice que, claro, que esto mismo, en el año, hemos dicho, en el año 21, y ya se sabe que la batalla de Pavía entre el 21 y 25, ¿no? Los preparativos y el desenlace en el 25. Pero es que Saavedra Fajardo se recrea en demostrar que esta misma pretensión de los franceses por tener una paz perpetua, que quiere decir una alianza contra terceros, o sea que el concepto de paz perpetua es alianza contra terceros, en realidad, desde nuestra perspectiva, desde nuestro vocabulario. Pues dice que en el año 1549 se renovó la misma alianza perpetua con el rey Enrique II, hijo del rey Francisco I, es decir, que el hijo de Francisco I hace lo mismo. Y lo mismo hicieron Carlos IX, el año de 1564, y después Enrique III. Enrique III es, como se sabe muy bien, el de la noche de San Bartolomé, el de París bien vale una misa, el que coquetea con los hugonotes, en fin, bueno. Y finalmente, en el año 1602, pues Enrique IV. O sea que durante todo el siglo XVI y siglo XVII, los franceses tratan de cubrirse las espaldas precisamente con unas paces, pues eternas o duraderas con estos mercenarios, precisamente para que no pasen al servicio de Carlos V. Vamos, esto es alianza contra terceros, no hay que darle más vueltas. Bueno, esto nos lo cuenta Saavedra Fajardo,
Y yo he encontrado también otro libro, en este caso de un francés, Marie-Philippe Aimé, que tiene una historia de Suiza y del Tirol, y ahí él utiliza la expresión alianza eterna, en vez de paz perpetua dice alianza eterna, y es el que nos cuenta precisamente pues, el asunto de los dineros, y nos dice la cuantía exacta que pagaban los reyes franceses a los mercenarios, a los Reilauter suizos, ¿no? Dice, el emperador, se está refiriendo a Maximiliano, no supo aprovecharse de las circunstancias, diseminó su ejército subdividiéndose en muchos sitios y no teniendo dinero, al mismo tiempo que supo que muchos suizos tomaban el partido de los franceses, tenía una traición. Esto estamos hablando, claro, pues de Maximiliano, que es el que luego pues transmite los derechos no solamente hacia Alemania, sino también hacia Borgoña, bueno, al Estado germánico porque como Maximiliano está casado con una borgoñesa, María de Borgoña, pues eso es lo que recibe en herencia Carlos V, ¿no? Por parte a través naturalmente de Felipe el Hermoso. Bueno, pues se temió una traición y se retiró precipitadamente. Esta falta le perjudicó mucho en la consideración de que gozaba en Suiza, que estaba de tal modo dividida que había dos dietas. De ahí a poco tiempo el emperador mismo empeñó a las confederaciones para que tratasen con la Francia, porque se había reconciliado con Francisco I. Y renovadas las negociaciones, se firmó la Alianza Eterna en Friburgo, a 20 de noviembre de 1916. Bueno, aquí nos da este asunto. Pues luego marchó sobre Pavía, claro, es decir, que ya estaba... Vamos a darnos cuenta del interés geoestratégico del milanesado y la plaza de Pavía como algo codiciado. Fíjense bien, Carlos V, como hereda, pues eso, la Borgoña, los Países Bajos y Alemania, y también, pues es bien sabido que tiene las posesiones italianas de Nápoles. Pues bien, entre Nápoles y los Países Bajos y Borgoña, pues está el milanesado, claro, y al lado están los cantones suizos. Luego ya tenemos ahí otra vez podría decir el jeroglífico, el rompecabezas de este momento histórico y la explicación de manera que entonces para Carlos V era muy importante el milanesado, porque así unía, por así decirlo, las tres partes de su imperio en esta zona. Bueno, claro, saltándose los estados pontificios, y para ello ya se ocupaba de que la diplomacia española pues fuera muy condescendiente con el Vaticano, etcétera, ¿no? Y que consiguiera pues que el Papa le nombrara pues emperador, claro, como así fue, ¿verdad? Y que se convirtiera así pues todo su imperio pues en una especie de universitas cristiana, eso por supuesto. Entonces ahí de nuevo la guerra y la política pues están mezcladas de tal manera que no podemos hacer distingo, ¿no? Bueno, pues esto es, marchando después contra Pavía, sus batallones cubrieron la Lombardía, también otro territorio limítrofe, desde orillas del Po hasta la falda de los Alpes. Bueno, reuniéndose en Ginebra para tratar de la paz, y 10 cantones admitieron las cláusulas del convenio, encargándose de hacer acceder a los demás. Señalóse día en Zúrich, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene lo que me interesa, Francisco I mandó entregar 20.000 escudos a los 8 cantones que se habían atenido a las disposiciones manifestadas en Ginebra. Los otros 5 celebraron sus juntas en otro lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí, invadió Maximiliano la Italia por Verona, sin que el duque de Borbón pudiese oponerse, pudiera poner resistencia, pues pensaba, al contrario, en repasar los Alpes. Bueno, esta es la herencia que recibe Carlos V, y entonces lo que quiero decir yo aquí es como consta otra vez el término, en este caso, alianza eterna en vez de paz perpetua, pero que sigue siendo una alianza contra terceros, y en este caso
pues eso, con la compra de estos servicios, con unos dineros que están estipulados y que este historiador pues lo dice con todo conocimiento de causa, porque hay unos archivos que así lo indican, ¿no? Bueno, sencillamente decir que, como es bien sabido, a pesar de estas maniobras contra terceros, pues Carlos V consigue vencer a los franceses e imponerse ahí lo que sería la hegemonía española. ¿Por qué? Porque cuenta con un ejército extraordinario y con un militar que vamos a hacer una mención honorífica a él, que es Antonio de Leiva, un riojano de pro, el paisano de don Gustavo, es decir, un riojano de pro que aguanta la plaza, porque Carlos V le dice, mira, aguanta, porque yo voy inmediatamente a conducir los tercios de los Países Bajos, los voy a bajar hacia el milanesado, y por otra parte vamos a subir las unidades militares que tenemos destinadas en Nápoles, y ya verán los franceses, ya verán lo que va a ocurrir. Bueno, pues efectivamente, si Antonio de Leiva no aguanta, pues entonces todo hubiera sido un desastre, pero amigo, él aguantó con un arrojo impresionante, aunque le temblaran las carnes. Ayer me lo comentaba don Gustavo, que le temblaban las carnes, pero eso era una nimiedad, porque tenía el corazón, y con el corazón pues podía de alguna manera pues minimizar ese miedo que tenía, por supuesto, porque es que estaban acosados por los franceses, ¿no? Bueno, el caso es que la batalla de Pavía es una de estas batallas estándar, que se toma precisamente como los franceses se vieron rodeados por todas las partes, y bueno, pues claro, fue un desastre para el ejército francés, una victoria absoluta para el ejército español, y eso, claro, pues eso, la paz de la victoria supone que la paz la pone Carlos V, y el que manda en Europa pues es sin duda alguna él. Bueno, pues entonces Kant, yo no sé, yo esto ya lo desconozco, si él tenía noticia de esta nomenclatura político-militar positiva. Pues a lo mejor sí, no sé, eso tendríamos que mirarlo, yo realmente todavía no lo he hecho, ¿no? Y entonces, pues, o bien oyó a algunos historiadores hablar de esta expresión, pero él, digamos que la extrapoló, y entonces pues la sacó de su contexto político, de lo que es realmente una alianza contra terceros, y pues nos llevó a las nubes en las que él estaba ya, podríamos decir, pues instalado desde este año hasta su muerte en el 1804, que son unos cuantos años en los que, a mi juicio, este librito o este opúsculo ya es un síntoma de demencia senil, claro. Sí, porque creer que él ahora va a hablar al género humano y va a apelar a la buena voluntad para que se acaben las guerras, ¿no?, con un opúsculo, con unos ridículos artículos que él llama artículos preliminares y artículos definitivos, ¿no? Y que pues muy brevemente el artículo central que nos interesa comentar aquí, luego haré una pequeña referencia a los otros 5 artículos preliminares, ¿no? El tercero de ellos, que acabo de leer hace un momento, los ejércitos permanentes, miles perpetuus, deben desaparecer por completo con el tiempo. ¿Y cuál es la razón? Pues lo dice a continuación. Los ejércitos permanentes son una incesante amenaza de guerra para los demás estados, puesto que están siempre dispuestos y preparados para combatir. Los diferentes estados se empeñan en superarse unos a otros en armamento, que aumentan sin cesar. Y como finalmente los gastos ocasionados por el ejército permanente llegan a hacer la paz aún más intolerable que una guerra corta, acaban por ser ellos mismos la causa de agresiones cuyo fin no es otro que librar al país de la pesadumbre de los gastos militares. Añádase a esto que tener gentes a sueldo para que mueran o maten parece que implica un uso del hombre como una mera máquina en manos de otro. Amigo, ya esto ya son palabras menos, esto es una cosa fea, ¿no? Las armas, en fin, esto de el hombre máquina, ¿no? El Estado, entonces que ahí la teoría de Kant, como vemos, pues es un puro idealismo político, de idealismo de la guerra, idealismo político, etc.
lo cual no se compadece bien con los derechos de la humanidad. Amigo, ya tenemos aquí la humanidad funcionando, ¿no? La humanidad funcionando, ¿eh? Esta noción luego la va a tomar Krause, como es bien sabido, ¿eh? Bueno, en nuestra propia persona, o sea, que la humanidad es nuestra propia persona, es decir, que realmente nuestra persona es enorme, porque para meter toda la humanidad en una sola persona, realmente se necesita tener un espacio considerable. Bueno, la humanidad en nuestra propia persona. Muy otra consideración merecen, en cambio, los ejércitos militares que periódicamente realizan los ciudadanos por su propia voluntad, de nuevo la buena voluntad, para prepararse a defender la patria contra los ataques del enemigo exterior. Lo mismo ocurriría tratándose de la formación de un tesoro y reserva financiero, pues los demás estados lo consideran como una amenaza y se verían obligados a prevenirse, adelantándose a la agresión. Efectivamente, de las tres formas del poder, ejército, alianzas y dinero, sería sin duda la última el más seguro instrumento de guerra, si no fuera por la dificultad de apreciar bien su magnitud. Bueno, o sea que entonces aquí apela Kant, es decir, primero nos quitamos del medio los ejércitos permanentes y en su defecto lo del desarme, ya sabemos, ¿no?, que estados están pensando que lo más avanzado, lo más progresista, lo más en la línea de la defensa de la humanidad, pues es irse desarmando, ¿no? Que es una medida completamente imprudente, claro, porque si no tienes armas te van a comer el territorio, como te descuides un poco. Pues bien, esto de que, pues eso, cuando haya una agresión, pues está el ejército popular, esta idea completamente romántica, ridícula y que, bueno, pues propia de una persona que está ya, pues, mostrando su demencia senil, pues la contrarréplica o la contraprueba está en las propias guerras napoleónicas. Es decir, que cuando el ejército francés coge la paz de Basilea y la tira a la papelera, porque Napoleón pues tiene una teoría muy clara y es del Rin para abajo para Francia, desde luego, porque queremos invadir las Islas Británicas, pero del Rin para arriba también para Francia, incluida Prusia, claro. Y luego ya veremos si de Prusia nos vamos a Rusia y, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Pues Kant, claro, muere en el 1804 y pues él no se enteró de esta otra cuestión, y entonces lo que ocurre a partir de 1805, que es justamente esa invasión francesa de todo este territorio que acabamos de describir, pues es la contraprueba de la teoría kantiana, porque él creía, pues, que Napoleón tenía muy buena voluntad y que era, pues, el patrimonio de la humanidad, de la fraternidad, de la igualdad, de la libertad. Bueno, esto es, ¿no? Cosa que también pensó Beethoven. Ya comentamos el primer día la desilusión que se llevó cuando se nombró emperador, y por eso la dedicatoria de la tercera sinfonía, la heroica, pues aquella dedicatoria pues acabó con ella, ¿no? Es decir, que no se decepcionó de tal manera que rompió esa dedicatoria y se la dedicó a otro, curiosamente a un aristócrata. O sea que entonces Beethoven también, el hombre... Bueno, pues esto quiero decir entonces que esa invasión francesa de territorio prusiano pues no hubiera sido subsanada o no hubiera sido repelida si no hubiera habido un ejército prusiano que se remonta al rey Sargento y a Federico II y que contaba con generales del prestigio de Clausewitz o de Blücher, y que si no hay ese ejército pues no se puede producir la victoria de Waterloo. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión, es decir, que los franceses no hubieran cedido en absoluto. Entonces aquí se impone eso, se impone el ejército inglés y prusiano, que ya habían ensayado las maniobras comunes en la guerra de los 7 años. Esto no lo tenemos que olvidar, claro. Y Kant de esto pues es tan ridículo que... Y eso que le admiraba a Federico II, vamos, yo es que no comprendo muy bien cómo, la filosofía produce monstruos filosóficos a veces, ¿verdad? O propios de la demencia filosófica, no palabra, ¿no? Y claro, pues
tengo yo que decir sencillamente que la batalla de Waterloo no es cosa sola de los ingleses, de Wellington, sino que es cosa de los ingleses y de los prusianos. Es decir, que un análisis un poco detenido de lo que fue la batalla de Waterloo nos lleva precisamente al papel relevante que jugó el ejército, la armada naval prusiana, comandada precisamente por Blücher, que tiene tanta importancia como Wellington, ¿no? Esta es la cuestión. Y que, bueno, pues eso, como es bien sabido, los propios alemanes, incluido pues Beethoven, pues tienen a bien el hacer honores a Wellington. Esta es la Sinfonía de la Victoria, dedicada al duque de Wellington. Ya saben ustedes, ¿no? Esa sinfonía, que no es ninguna de las 9, porque es el opus 91, y que tiene ese famoso tema de que es en el fondo una apropiación de una marcha militar, pero que ahora tiene otros usos, pero bueno, que curiosamente, bueno, yo pues eso, he hecho en falta pues una dedicatoria parecida al almirante Blücher, ¿no? Por parte de los alemanes propiamente, que aquí hay, como diríamos, ¿no? Síndrome de Estocolmo o algo así, no sé, bueno, o algo, o un derivado de eso. Bueno, pues entonces, una vez que hemos hecho este análisis, nada, decimos dos palabras sucintamente sobre los otros artículos de la paz perpetua, los artículos preliminares. Sobre todo me interesa comentar uno muy... Bueno, el primero de ellos es la reserva mental que tienen que tener los personajes, digamos, los gobernantes, los dirigentes, es decir, la capa conjuntiva, y también pues los miembros de la capa cortical que se ocupan en nuestro lenguaje, ¿verdad?, de la determinación de una paz o estructurativa, digamos el poder federativo, ¿verdad?, pues que estos personajes pues tienen que tener una buena voluntad y no pueden tener reserva mental, no pueden ir a hacer una paz pensando pues que yo lo que voy a hacer esto es para que no se me vea el plumero, pero yo inmediatamente pues voy a hacer otra cosa. Es decir, que una paz perpetua pues no se tiene que identificar con un simple armisticio, sino que tiene que ser un acto de buena voluntad de los que van allí a aquella sala, pongamos a Versalles o a Yalta o a Potsdam, y tienen que dejar fuera pues las armas, lo del desarme de antes que dijimos, ¿no? Es decir, que la mente de Kant pues ya está, pues ha sido tocada, vamos, para pensar que puede haber individuos que se olviden de los intereses materiales de su estado y entonces depongan las armas porque tienen que ir con una reserva mental, Luego otro principio completamente papel mojado pues es el de la compraventa. No puede haber compraventa entre los estados. Bueno, y todo el mundo sabe pues que justamente en ese siglo, que Kant solamente inaugura en sus primeros 4 años, pues vive justamente la compraventa de ciertos territorios que hacen posible la unidad de los Estados Unidos. Es decir, me estoy refiriendo a la Luisiana, a la Florida, a Alaska, dentro de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe precisamente contiene el principio de la compraventa, ¿no? Y que pues eso supone la negación total de este. Luego el tema de la deuda pública, que ya lo hemos comentado a propósito de los dineros, y aquí Kant evidencia una falta de conocimiento de economía política, y yo creo que en el siglo XVIII pues la enciclopedia francesa pues ya da cuenta de artículos muy importantes de Quesnay, y él tenía que saber algo más de economía política, creo yo, vamos, no, y yo creo que no, que ahí resbala, porque él confunde deuda pública con déficit, ¿no? Lo que está diciendo aquí en el gasto, la palabra gasto nos remite a la idea de déficit, la balanza de pagos, o sea que hay un Estado que produce y gasta, bueno, pues puede haber un desequilibrio y ese es el déficit, pero la deuda es otra cosa, señor Kant, Es decir, la deuda pública la puede contraer un Estado que no tiene déficit,
porque se ha empeñado en una empresa y que entonces pues no tiene suficientes recursos, pero se puede endeudar, pero su estado no es deficitario, no está en bancarrota, este es el asunto, ¿no? Es decir, que Carlos V pues tiene sobre todo deudas con la banca alemana, pero en algunas partes de su gran extenso territorio pues no tiene déficit todavía, ¿no? Sin embargo, en la época de Felipe II pues se llega a la bancarrota, es decir, que son procesos diferentes. Desde luego Kant no se tomó la molestia de estudiar un poco de historia y sobre todo, pues qué sé yo, los artículos más relevantes de economía política que ya en cierta medida ya distinguían entre una cosa y la otra, ¿verdad? Bueno, esto, el artículo quinto, este es el cuarto, el tercero ya lo he leído, es el de los ejércitos permanentes, el quinto es el del espionaje, los envenenadores. Como la gente tiene que tener buena voluntad, pues no tiene que haber envenenadores que pues eso, enturbien las aguas para que haya, bueno, esto de los espías, los terroristas, vamos, pues eso, la Primera Guerra Mundial, pues ya vemos que tiene un inicio terrorista que se reconvierte en un acto de guerra, ¿no? Como hemos comentado hace un momento, ¿no? Y luego, pues que es que los estados no pueden intervenir en las constituciones de otro, ¿no? Pues eso, aquí realmente pues Kant tampoco se da cuenta de que precisamente por razones históricas los imperios siempre han hecho todo lo posible por intervenir en las constituciones. Esto es, bueno, pues esto es moneda común de toda la historia imperial, y que esto es así, ¿verdad? Incluso podríamos decir que el Imperio español ejerce una poderosa influencia sobre el constitucionalismo hispanoamericano, precisamente a través de la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, ¿no? Es decir, que los estados hispanoamericanos, cuando hacen el pronunciamiento de independencia, lo hacen con artículos sacados de la Constitución española, o sea que más claro el agua. Y esto, pues, pero no, España tenía que haberse inhibido, pero si es que esos procesos son determinísticos, hombre, es que no se puede entender una pieza como esta del... Bueno, pues los artículos definitivos no son menos dementes que estos anteriores que acabamos de comentar, ¿no? Porque, vamos, decir que toda constitución política debe ser republicana, claro, él quería decir democrática, entendiendo, por supuesto, que habría pues monarquías parlamentarias, en fin, esto podía perfectamente aceptarlo. Pero bueno, aquí ya vemos en él pues una especie de fundamentalismo democrático, ¿no? Porque no es lo mismo, ni mucho menos república que democracia para Kant, pero bueno, de alguna manera ciertos estados con estructura despótica o con estructura aristocrática pues no podían entrar en juego en ese mundo ideal de la humanidad bien pensante y con buena voluntad y demás, ¿no? O sea que... Bueno, sugiere aquí, en el segundo artículo definitivo, que el derecho de gentes, es decir, el derecho natural, pues debe fundarse en una federación de estados libres, o sea que ahora ese derecho tiene que evolucionar y tiene que constituirse una especie de sociedad de naciones, claro, que es lo que luego va a hacer Wilson, en una palabra. Es decir, que Wilson bebe de este segundo artículo definitivo de la paz perpetua, que, como es bien sabido, es un artículo que no admiten los que ganan las elecciones al partido de Wilson. Cuando en los Estados Unidos se produce un recambio, pues Hardy, Coolidge y todos los republicanos que suceden pues no son partidarios de esta sociedad de naciones, y realmente Estados Unidos no entra en ese tinglao, vamos, que en un principio pues es un auténtico sarao, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que ha evolucionado y hoy día pues eso, la ONU, y entonces pues las resoluciones de la ONU, pues como se sabe en muchísimas ocasiones son realmente papel mojado, pero tienen este espíritu kantiano, transformado por Wilson en una realidad política y así sucesivamente, ¿no?
Y luego finalmente, pues el tercer artículo, que si cabe es todavía más demente, pues es algo así como la defensa de la humanidad sin fronteras, pues el derecho a la ciudadanía mundial, es decir, la ciudadanía cosmopolita, ¿verdad? Es decir, y que tiene que fundarse en el principio de universalidad, de hospitalidad universal, de buena voluntad, etcétera, 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 ¿no? Bien, es verdad que en la época de Kant, pues las emigraciones de entonces no son las de ahora. Claro que Kant tuvo que conocer las emigraciones hacia el Nuevo Mundo, algo de esto realmente él tuvo que conocer, pero en fin, no. Desde luego, las emigraciones de ahora son otra cosa, son otro asunto distinto, pero vamos, creer que no puede haber fronteras, ¿no? Una especie de humanidad sin fronteras y que todo el mundo tiene que recibir, tiene que dar hospitalidad a todos los que están a todos los habitantes que están en otra sociedad política, pues claro, es una utopía. No es una utopía, eso es pensamiento Alicia, vamos, una palabra, eso es pensamiento Alicia. Y yo creo que las utopías son otra cosa, van por otros derroteros y tienen un lenguaje más pegado a la realidad, ¿no? Y cosa que yo en Kant, en este opúsculo, es que no lo veo por ningún lado. Bueno, pues muy bien, esa es el último apartado de esta, hemos dicho, de esta cuarta lección, que hemos titulado El teorema de Clausewitz sobre la conexión entre la política y la guerra, frente a la doctrina idealista de Kant sobre la paz perpetua. Muy bien, buenas tardes y hasta la próxima sesión, que tendrá lugar el martes 15 de noviembre de 2011, y ahí ya diremos cuál es el contenido de la lección, tenemos primero, me he saltado yo, tenemos la tercera sesión primero, antes de la cuarta, que hoy terminamos la segunda, madre mía. Estamos mejor con las marchas militares. Yo he tratado de cabalgar sobre la tercera sesión. No, la tercera sesión va a tener lugar el 14 de noviembre, es decir, el lunes, y va a ser pues una sesión que va a constar también de 2 lecciones, y en la primera de ellas pues haremos una exposición de las piezas fundamentales de la doctrina materialista, del Estado, del imperio y de la nación, y de la causalidad histórica. Esto es lo que haremos en la próxima. Todo ello, por supuesto, son las doctrinas bien conocidas de la filosofía de don Gustavo Bueno, que se encuentran pues en libros que todo el mundo conoce ya y que ya hemos citado aquí, que son los primeros ensayos sobre las categorías de las ciencias políticas, España frente a Europa, y España no es un mito. Yo trataré, como esto es bien conocido, pues de invertir el menor tiempo posible para dedicarme sobre todo al tema este que he esbozado alguna vez aquí, en varias ocasiones, que es la causalidad histórica. Pues muy bien, buenas tardes y hasta el próximo lunes.